Bueno, muy bien. Vamos a hablar algo sobre historia de los cuidados paliativos en México y el mundo. Es importante saber cómo se han desarrollado los cuidados paliativos a lo largo de la historia para comprender hasta qué punto hemos llegado, hasta dónde han sido desarrollados y qué es lo que falta, hacia dónde vamos y cuál es el futuro de los cuidados paliativos, para no repetir la historia y para seguir avanzando en este modelo y en este mundo de lo que son los cuidados paliativos. Eh, como, como manera de introducción, bueno, pues desde la prehistoria, en el Homo sapiens se han encontrado que se le daba un trato especial, y lo que nos diferenció de otras especies fue que le dábamos un trato especial a los cadáveres, de embalsamiento, cremación, momificación, se les abandonaba en lugares lejanos, se preparaban tumbas, y lo que nos hizo diferentes de otras especies es que fuimos conscientes de la muerte y nos distinguió de otras especies, y nos diferenció como seres humanos. Eh, y en Occidente esta actitud de la muerte fue cambiando según la época y el lugar. Generalmente, pues lo más común y lo más típico fue que acá en Occidente, pues se fueran, se les diera sepultura, ¿no? Se fueran enterrando. En Grecia, más que nada en el siglo 6 antes de Cristo, la medicina se inició y era practicada por curanderos. Se realizaba en los santuarios localizados en el templo dedicado a dioses, y se les llamaba como los físicos, médicos, filósofos que se dedicaban a tratar el cuerpo y la mente. Y ahí es en donde se dio inicio a la ciencia y a la filosofía. En el origen de los cuidados paliativos como tal en Europa, se dio en instituciones cristianas. En el siglo IV, en el año 400 en Roma, eh, una, una discípula de San Jerónimo se funda un hospicio con el fin de atender a peregrinos que llegaban a un lugar en Roma, a un puerto de Roma, en Ostia, que recibía gente de distintos lugares, desde África, Asia, y del este. O sea, llegaban de todos los lugares a este hospicio. Y bueno, en el Renacimiento se relacionó mucho y se mezcló la medicina con la religión, y estas eran gobernadas por sociedades religiosas, y estos hospicios eran específicamente ubicados en rutas que eran transitadas, y estas atendían a viajeros, huérfanos, y peregrinos, y se enfocaban más en el aspecto caritativo y de acompañamiento. Aquí vemos que se mezclaban, que estos que eran como hospitales y hospicios y hostales, ¿no? Eran entre un hostal y, y se les daba asilo a estos enfermos, se curaban sus heridas, de tanto caminar, de llagas, se recibían a leprosos, a enfermos, a deshidratados,
etcétera, ¿no? A gente pobre que venía migrando de lugares a tal vez a esclavos. Entonces, en el Hospital San Bernardo, en el siglo XII, era un hospital que bueno, atendía únicamente a pacientes que eran curables, ¿no? Y para no desprestigiar su nombre, crearon un hospice aparte, eh, en Francia, en el mismo Francia, en San Vicente de Paul, en 1581 a 1660, fundaron dos congregaciones. En San Vicente pues, se promovió numerosos hospicios por toda Francia y órdenes religiosas con el modelo de hospicio Irlanda, Escocia e Inglaterra. Y la primera vez que se utilizó la palabra hospice se refirió al cuidado de los moribundos en Lyon, Francia, en 1842. Esa es la primera y esta es el primer hospice, o sea, la primera palabra que se utilizó como hospice en Lyon, Francia, en 1842. Y era un lugar que se dedicaba a atender a pacientes que no tenían curación, pacientes pobres en esta ciudad, en este lugar que no tenían curación. No, todos los demás eran peregrinos y ya se sentían mejor y el tiempo que se querían quedar y se recuperaban y se iban. Pero aquí era un lugar para atender a pacientes que definitivamente pues ya eran sus últimos días, ya no se podían curar y ahí era un lugar prácticamente de moribundos y pobres, ¿no? Hospicio viene de la raíz latina hospes, que significa huésped, y los sinónimos pues ya los tenemos como hotel, hostal, hospital, y estos hospice son espacios diseñados para dar confort, bienestar, soporte emocional y espiritual para el paciente, su familia y cuando los enfermos llegan a una fase avanzada de su enfermedad terminal. Esta palabra latina, hospitum, significaba inicialmente un sentimiento cálido experimentado por el huésped y su anfitrión. Las hermanas de la Caridad de Irlanda, en 1879, aparecen en Our Lady's Hospice en Dublín y en 1905 en St. Joseph's Hospice en Londres, en un convento con 30 camas. Y su lema era que se tenían que preocupar tanto con la calidad de vida como por su duración, no únicamente como con la salud, como en el tema que hablábamos de la introducción de los cuidados paliativos. Entonces, esta persona, Cicely Saunders, Dame Cicely Saunders, nace el 22 de junio de 1918 Barnet, al norte de Londres. Estudió en Oxford política, filosofía y economía. Estudió enfermería y termina sus estudios en 1944 en St. Thomas Hospital, Nightingale School de Londres. Trabajadora social, enfermera en el Hospital St. Joseph en 1947 y además estudia medicina y a los 33 años ingresa al St. Thomas Hospital School y termina en 1957. O sea, estudió de todo, ¿no? Cicely Saunders hace de todo, política, filosofía, economía, enfermería, medicina, estudia de todo, termina en 1957 y este es el St. Christopher's Hospice. Y en 1967, 10 años después de terminar sus estudios, recuerden St. Christopher Hospice, eh, abre ese hospice
en Londres. En este lugar, hace la primera academia moderna donde hace investigación, educación sobre cuidados paliativos, funda el movimiento a nivel mundial para proveer cuidado compasivo al moribundo, establece métodos para el control de dolor, acercamiento multifacético y holístico del cuidado, hace 5 libros sobre cómo afrontar la muerte, dirigidos para el paciente terminal como para los que están a su alrededor, y en los 80 es distinguida como Dama del Imperio, y 9 años más tarde recibe la Orden del Mérito por su comprensión del dolor crónico. Entonces es todo un icono de los cuidados paliativos, Cicely Saunders. En Estados Unidos y el movimiento hospice en 1965, los estadounidenses, pacientes terminales, vivían más y los tiempos se prolongaban a meses y años de su muerte, o sea, sufrían, por así decirlo, más. Pero en 1969, Elizabeth Kubler-Ross, ante un debate y la actitud de las prácticas de Estados Unidos relacionadas con el proceso de la muerte y los tiempos de agonía, bueno, en 1926 nace Elizabeth Kubler-Ross. En 1957 termina medicina en Zurich, y en el 58 se muda a Nueva York, continúa sus investigaciones, es psiquiatra, estudia en Chicago y comienza en Estados Unidos la atención de los enfermos terminales. Se gradúa de psiquiatría en Colorado en el 63 y con 23 doctorados honoríficos hace su primer libro sobre la muerte y los moribundos, publicado en el 69. En el más famoso describe los 5 estadios psicológicos de las diferentes emociones de lo que es el duelo. Lo más famoso que conocemos acerca del duelo es de Elizabeth Kubler-Ross, que es la negación, el aislamiento, la rabia, la negociación y la depresión. En el 74 abre las puertas del Hospicio de Connecticut, el primero en América en ofertar cuidados paliativos de tipo hospice en domicilio. En el 74, junto con William Lammer y Kubler-Ross, hacen la primera interacción entre las residencias para enfermos terminales y las facultades de medicina en California. Y cambiando a Canadá, el padre, por así decirlo, de los cuidados paliativos fue un urólogo, que fue Balfour Mount. Fundó el primer servicio de cuidados paliativos del mundo con base en un hospital en el Royal Victoria. O sea, él, cirujano urólogo, hace el primer servicio de cuidados paliativos de un hospital, ahora ya como parte de un hospital de tercer nivel, en el Hospital Royal Victoria, perteneciente a la Universidad de Montreal, Canadá, ya no como un hospice, sino como parte de un hospital, y abre la primera unidad de cuidados paliativos de este hospital de Royal Victoria. Ese es el hospital de Royal Victoria y él ahí abre la primera unidad de cuidados paliativos. Regresándonos a Londres, en 1987, la medicina paliativa es reconocida como una especialidad, no solo en Reino Unido, sino también en Austria, Polonia y Canadá. Y en 1996 comienzan a surgir nuevos centros con el nombre de Movimiento Hospice, ya que pues ahí inició todo el movimiento de Hospice, y esta modalidad fue rápidamente imitada en el Reino Unido, y para estas fechas ya tenían 217 unidades hospitalarias con una capacidad de 3,215 camas solo para enfermos terminales, solamente para eso. Y se desarrolla la visita domiciliaria, el cuidado en centros de día y equipo de soporte en los hospitales. En 1996, o sea, nos llevan 20 tantos años de ventaja. 25 años de ventaja nos llevan de esta situación.
la Fundación Macmillan Cáncer y las enfermedades de Marie Curie. Entonces, en España, en los años 80 se desarrolla la medicina paliativa con profesionales que toman conciencia que se puede cuidar de otra forma al paciente terminal, y la primera unidad de cuidados paliativos se promueve por Jaime Sanz Ortiz, y en 1987 se construye el primer hospital de Santa Cruz de Vic en Barcelona. Aquí es una fundación de hospice, de fundación de Instituto San José. Ahí es en donde es una unidad de cuidados de pacientes crónicos. Es una unidad de tipo hospice que está en Madrid, y es de la Fundación de los Hermanos de San Juan de Dios, que está aquí también de la misma orden que está aquí, del Hospital San Juan de Dios de Psiquiatría, que está aquí en Zapopan. ¿Qué hay de México? En México, bueno, el fundador de las clínicas de dolor, pues es en la Ciudad de México, es el doctor Vicente García Olivera, que fue entrenado por el doctor John Bonica en Estados Unidos. El doctor John Bonica de Estados Unidos, el doctor García Olivera va a Estados Unidos, y cuando regresa a México abre clínicas de dolor y realiza entrenamiento a médicos en el ámbito de dolor. Entrena al doctor Ramón de Lille y al doctor Ricardo Plancarte. Estos a su vez entrenan abren sus clínicas de dolor, y el doctor Ricardo Plancarte, bueno, entrena al doctor, abre su clínica de dolor en el Instituto de Cancerología en el INCAN, en la generación de 1988. Entrena al doctor Guillermo Arechiga en Jalisco. En 1992 se abre en el Hospital Civil de Guadalajara, por el doctor Gustavo Montejo Rosas, la primera unidad de cuidados paliativos en el Hospital Civil Nuevo. En el 99 se da por parte del centro universitario, bajo la dirección de la doctora Gloria Domínguez, auspiciado por la Autónoma de Guadalajara, el estudio y tratamiento de dolor y cuidados paliativos. PALIA, que es el Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, da los servicios de consulta externa, cuidados paliativos domiciliarios, intervencionismo, manejo de duelo y servicio de farmacia. En el año del 99 se inicia el proyecto. En el 2000 se concreta y se coloca se inicia el primer modelo en Latinoamérica de una atención domiciliaria. Eso es desde el 2000. Y hay un comité interinstitucional de cuidados paliativos y del dolor, en donde están integrados el Instituto de Cancerología, PALIA, el Hospital General de Occidente, el Hospital Civil Viejo, el Hospital Civil Nuevo, Cruz Roja, Servicios Médicos Municipales, IMSS y el Hospital General de Zapopan. Para finalizar, existen diversos niveles de atención, como hemos visto en otros países. Lo que queremos replicar aquí en México es que existan esos 3 niveles de atención aquí en México. Estos niveles de atención deben de constar de un primer nivel de atención, que es la atención domiciliaria. Como ya vimos en otros países, ese primer nivel de atención debe de constar de centros de día, como lo es PALIA. Un centro de día en el cual los pacientes puedan acudir a atender su consulta externa, sus necesidades básicas de atención, de dudas de atención paliativa,
y en donde se pueda visitar a su domicilio para ver las necesidades básicas de alivio del sufrimiento. En un segundo nivel, en donde haya hospitales que tengan unidades de atención paliativa y hospice, lo que no cuenta el país con ese tipo de atención. No contamos con un tipo de atención tipo hospice porque simplemente nuestras políticas no lo tienen contemplado como tal este tipo de atención y necesitamos cambiar esas políticas para que existan este tipo de servicios, ya que no son un hospital, no son um, un hotel, no son, es por eso estas capacitaciones para que se comprenda y cambiar las políticas de qué es un hospice, ¿no? Necesitamos abrir y aperturar este tipo de servicios para que el enfermo terminal tenga derecho y acceso público a estos hospices y alcanzar ese número de camas destinadas para la atención de los moribundos, de los enfermos terminales para los últimos días de atención de su enfermedad. Y un tercer nivel de atención que es un centro hospitalario como el de Canadá, como el de Hospital de Real Victoria, en donde haya, que sí lo hay, que son unidades de atención de cuidados paliativos que están en el Hospital Civil Viejo, Hospital Civil Nuevo y el Hospital General de Occidente, que son unidades de atención de equipo de medicina paliativa y del dolor, que son unidades de atención especializada de atención de medicina paliativa y del dolor. Entonces, para concluir, Cicely Saunders, el ícono de medicina paliativa, concluyo diciéndoles esta historia de los cuidados paliativos. Con ella nos deja esta reflexión de a mis pacientes moribundos y a todos como personas es tú eres tú porque tú eres tú. Tú eres importante hasta el último momento de tu vida, por lo tanto, yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas, pero principalmente te ayudaré a que vivas hasta que mueras. Y esto es en lo que nos debemos de enfocar nosotros como equipo de atención paliativa para poder ayudar a nuestros pacientes. Y el objetivo de esta capacitación es que creemos conciencia en que cada uno de nuestros pacientes es importante hasta el último momento de su vida y no porque esté en sus últimos días vale o su dignidad consta de menos valor. ¿Sale? Muchas gracias. Cualquier duda la podremos despejar vía electrónica. Hasta luego y muchas gracias.